empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí están bautizados? Amén. Amén, amén, amén. ¿Bautizados? Amén. Ok, ahora bájenla quienes no están bautizados. ¿Usted está bautizada? Pues yo Oh, entonces no cuenta. Usted tiene que tomar la decisión. Ok. Oh, wow. ¿Cuántos nos faltará? A ver, ¿quiénes no están bautizados? 1, 2, ya se bautizó, hermano. ¿O se quiere volver a arrepentir? Ok, 2, 4, 5, 6. Ok, porque yo le estaba hablando esto con mi esposo, yo le decía que sentía en mi corazón compartir esta palabra sobre la conversión y el bautismo, porque a veces, como ella, por ejemplo, ahorita que dice, pues a mí me bautizaron en la católica, a mí también me bautizaron en la católica. Entonces, hoy vamos a entender por qué nosotros tenemos que bautizarnos. Vamos al libro de Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y los que ya son bautizados y les interesa salvar las almas de su familia, apunten los versículos. Estos versículos van a ser de bendición para poder evangelizar y hablar con sus familiares. Romanos 10, 9 y 10 se lee honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndonos en tus manos, rogándote, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Mengue yo, pero que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, quitando toda duda, Señor, en los corazones. Que podamos entender y aprender en esta hora, Señor. Porque es necesario, Señor, no solo confesarte, sino tomar ese paso de obediencia. Declaro, Señor, amado, totalmente cautiva a la obediencia de tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Entonces, Romanos 10, 9 y 10. Dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca que Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí nos habla de la confesión de fe. Por eso cuando siempre que vamos a una iglesia cristiana nos dicen, ¿ya confesaste a Cristo? ¿Ya dijiste que Cristo es tu Señor y tu Salvador? El otro día una persona allá en Los Ángeles dice, al fin, ya lo hice, pero lo hice en inglés. Dice, y nadie me lo había explicado como tú. Pero entonces yo quiero explicarlo hoy para que no haya duda. Dice la palabra, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que dice y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo tienes que confesar para salvar. Por eso la confesión tiene que ser pública. Por eso tenemos que decir, yo acepto al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador personal de mi alma. Le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Quiero ser una persona nueva. Eso es confesar que estamos mal, que nos arrepentimos y que queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aceptando el sacrificio perfecto que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay algunos puntos, por ejemplo, la importancia del bautismo en agua es un mandato de Jesús, es un simbolismo del bautismo como muerte al pecado, y cuando sales del agua significa vida nueva. Entonces es como moriste, pero resucitaste. No es que te moriste literal aquí en la tierra, sino que moriste a tu pasada manera de vivir y te levantas como una nueva criatura, tratando siempre de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Solamente es un simbolismo de muerte al pecado. Por eso es que es sumersión. Jesús lo hizo. A Jesús no le echaron agua en la cabeza, como a todos nosotros. Yo creo que todos pasamos por ese bautismo, porque yo también. Y entonces, muchos de nosotros a veces nos entra la confusión. Pero si ustedes van a su Biblia, no encuentran ningún bautismo, ninguno, que haya sido de niños. A Jesús lo presentaron a los 40 días.
hicieron su presentación delante de Dios. Por eso cuando las personas tienen bebés, los van y los presentan en la iglesia. No son bautizados, porque en ninguna parte de la Biblia habla que niños son bautizados. De hecho, Jesús nos dio el ejemplo. Y de hecho, Jesús nos dejó una orden que ahora que nosotros ya nos bautizamos, nosotros tenemos que ir a bautizar a otras personas, hacerlos discípulos y bautizarlos. Vamos al libro de Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Y es ahí donde es una orden para nosotros. El explicar esto no es que si nosotros queremos, lo tenemos que hacer. Por ejemplo, ustedes ya están aquí, yo sé que ustedes son nuevos creyentes, la fe le está creciendo. Y dice la palabra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahorita vamos a mirar, esto fue una orden, yo creo que esa orden todos no lo sabemos, de hacer discípulos y bautizarlos. Pero ahora vamos a ver 3 ejemplos bíblicos del bautizo. Y vamos a ir a Mateo 3, 13 al 17. Si quieren también pueden participar en inglés, si lo quieren leer. Alguien que lo quiera leer. Daniel, ¿lo quieres leer? Gloria a Dios, alguien que lo quiera leer. ¿Cuál es el versículo? Mateo 3, 13 al 17. 3, 13 al 17. 3, 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17 son ejemplos bíblicos de los únicos bautizos que están en la Biblia. Fueron de gente adulta, no de ningún niño. Por eso es lo que quiero que se aclare, porque aquí dice, este fue el bautizo de Jesús. ¿Ya lo tienes? Ya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bajo la misma comunión. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Sí. Sí, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ahí nosotros miramos el bautismo de Jesús y Jesús lo decidió bautizarse. ¿Sabes por qué lo decidió Jesús? Para ser nuestro ejemplo. Él no tenía pecado, pero Él lo dijo. De hecho, en el versículo que acabamos de leer de Mateo 28, cuando Él murió y había resucitado y se iba a ir con Dios nuevamente, Él dijo, prediquen el evangelio y bautícenlos, hagan discípulos. Entonces, ¿a quiénes les vas a predicar? ¿A un niño le puedes predicar? No. ¿Un niño de qué se va a arrepentir si el bautismo es para el arrepentimiento? Y ahorita lo vamos a mirar. Vamos a Hechos 8:26. Hechos 8:26. Si alguien lo tiene. 8:26. Amén. Amén. 8:26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, inicuo funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, o sea, no era cualquier persona, dice, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó y leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo comprenderé si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de la lectura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca.
en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, estamos mirando cómo estaba el inicuo, había ido a adorar, pero él no era salvo. Él venía de adorar, a eso había ido a adorar, pero él no era bautizado, él no sabía ni en lo que creía. Él iba a la iglesia solamente, él venía de adorar, pero no había salvación en él. Entonces Dios le habla a través del Espíritu Santo a Felipe y le dice, acércate a él y dile, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿O solamente vas a la iglesia? ¿O solamente vas y adoras, pero regresas igual? Entonces, nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, en el 34, dice, respondió el inicuo, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esta profecía? ¿Esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el inicuo, aquí hay agua, ¿quién me impide que yo sea bautizado? Pongan atención ahí, porque él se quería bautizar cuando entendió que necesitaba bautizarse. Y Felipe le contestó esto en el 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el requisito más grande para bautizarse? Creer que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Como si ustedes no se saben, el libro de San Juan 3:16 dice, por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros miramos en ese versículo que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. Por eso aquí en la palabra le pregunta a Felipe al inicio, le dice, ¿tú crees? Y dijo, sí, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, esa es una de las cosas por las que puedes bautizarte. Y aquí dice, en el 18, dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el inicuo, y le bautizó. ¿Le bautizó? ¿A dónde? Porque muchos dicen, no, pero es que yo no llevo mucho tiempo en la iglesia. Yo apenas tengo un mes, una semana, 15 días, 3 años, todavía no me convenzo. No sé si esa es la religión que yo tengo que estar. Pero ustedes se dan cuenta que este hombre iba en el camino. En el camino se decidió, yo creo. Venía de adorar, estaba adorando, pero no era salvo. Porque no hacía lo que la palabra decía. Entonces él descendió y se bautizó. Entonces nosotros aquí miramos, este hombre era contador, era funcionario, era empleado de un rey. ¿Usted cree que un rey va a emplear un bebé? No, claro que no. Entonces ¿a quién bautizaron? A un adulto. Jesús tenía 30 años, este hombre no se dice su edad, pero para tener el puesto que tenía, obviamente era una persona adulta. Y ahora vamos a mirar toda una familia que se bautiza. En el libro de Hechos 10 del 1 al 25. Y bueno, no sé si quieren que se los lea, pero está bien largo el asunto. Aquí es que esta era una familia. Este hombre daba sus ofrendas. Era buena persona. Yo creo que Dios en su infinita misericordia lo quiso salvar porque hacía cosas buenas, pero él no era bautizado. Entonces no había salvación para su casa. Se los voy a leer, está súper largo, pero yo creo que es necesario. Hechos 10 del 1 al 25 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Oigan lo que hacía, limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Envía pues ahora un hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá que es necesario que hagas. Ay, Señor, yo siento a Dios. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él también, Dios le habló a Cornelio, pero Dios también le habló a Pedro y le dice, tuvo hambre y quiso comer, pero también le preparaban algo y le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y aquí descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntas bajaba de la tierra, el cual había en todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y él dio una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz de segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, o sea, inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y cuando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por nombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación. Oiga, no era cualquiera, era un hombre bueno. Dice, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa. ¿Para qué? Para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso de delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas de delante de Dios.
Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Oigan dónde estaban, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino en toda nación se agrada del que, ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quienes mataron y colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que la magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesucristo, de Jesús. ¿Y qué? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, porque ellos querían conocer más de la fe. Si nosotros nos damos cuenta, toda una familia y todos sus amigos más allegados a este hombre, que era una persona públicamente conocida y reconocida, porque aquí lo dice. Entonces no era cualquier persona, y esa persona era buena, hacía misericordia, tenía ese corazón de ayudar, pero no era bautizado. Y dijo el Señor que él había escuchado su oración. Amén. Hermanos, esta es una verdadera prédica que se necesita poner atención, porque realmente de esto depende nuestra salvación. Amén. Porque podemos ser buenas personas, podemos ayudar, podemos hacer buenas obras, pero si nosotros no tomamos ese paso de obediencia, el inicuo venía de adorar, pero no era bautizado. Nosotros tenemos que tomar ese paso de obediencia y bautizarnos. Este hombre rico, millonario, que todo el mundo lo conocía, se tenía que bautizar, recibió el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar el significado del bautismo y la identificación como la muerte y la resurrección en Romanos 6. Romanos 6 del 3 y 4. Romanos 6 del 3 y 4. Y nos dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí nos habla que el bautismo
tienen que provocar en nosotros un cambio y vivir en una vida nueva. Amén. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, comenzando a nosotros bautizarnos, tenemos que comenzar a tener un cambio de vida, ser perdonador, ser misericordioso, amar. Si amamos, casi cumplimos toda la ley. De hecho, la palabra concluye y se resume en amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos, no quebramos la otra ley. No robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás, no matarás. Nada de eso lo haríamos si tuviéramos amor. Amén. Entonces, cuando comenzamos una vida en el Evangelio, nos damos cuenta que realmente estábamos mal. ¿Alguien le puede ayudar a encontrarlo? Lo anda buscando y no lo encuentra. Romanos 6, 3 y 4. Acá enfrente, nada, también tiene alguien que puede ayudar ahí. Porque es necesario, sobre todo ellos que no son bautizados, que vean que sí está en la Biblia. Que no es algo, y se pueden traer cualquier Biblia. Si tienen una Biblia católica, dice lo mismo. Solamente que no nos explican con la palabra de Dios. Abren su Biblia y ustedes se van a dar cuenta que lo que aquí se predica está escrito. Y necesitamos nosotros, Romanos 6, 3 y 4. Pero vamos a pasar al otro, así que vamos al libro de Hechos 2:38 y vamos a mirar para qué es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Para remisión de pecados. Hechos 2:38. El bautismo es para que tú alcances perdón. Entonces, por eso, si tenemos esa duda de, pero ya a mí ya me bautizó mi abuelita o mi mamá o mi papá, nosotros podemos darnos cuenta aquí, ¿para qué es el bautizo? Para remisión de pecados. ¿Puede un niño haber nacido en pecado? Pues no pecó. Dice, y bautizándonos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿2:38? Sí, 2:38. Hechos 2:38 es un acto que está en la palabra. Es una declaración de fe que Jesucristo es nuestro Salvador. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. No solamente arrepiéntanse y quédense así. No, tenemos que dar el otro paso. No solamente quedar en como, oh, yo voy a la iglesia, soy persona buena. No, tenemos que tomar ese paso de obediencia para poder heredar la salvación. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser confesado. Quizás tú digas, yo es que me arrepiento, pero traté mal a alguien que hasta ya se murió. Así que, ¿con quién me arrepiento? ¿A quién le pido perdón? Pues a Dios. Porque cuando pecamos es contra Dios que hacemos lo malo. Entonces, si tú quieres arrepentirte y la persona no está aquí o ya se murió o lo que sea, pídele perdón a Dios. Señor, hice esto mal, hice aquello mal. Señor, perdóname. Quiero comenzar una vida nueva. Ya no quiero tener este odio, este rencor en mi corazón. Ayúdame a ser libre. Quiero comenzar una nueva vida en ti. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida se han aburrido de su propia vida. Y como yo quiero algo nuevo, esto ya como que no le hallo sentido. Como para qué quiero vivir si esto no tiene ni pie ni cabeza. Vivir para trabajar y morirse. Sí. Y no es para eso. Todos nosotros tenemos un propósito de vida. Amén. Dios para algo nos mandó a la tierra. No solamente, ay, no es que yo nací para sufrir. No. Dios te mandó aquí a la tierra porque te ocupamos. Necesitas poner las manos en el arado y a trabajar. Dice que tenemos que hacer nuestro testimonio público. Por eso tenemos que bautizarnos públicamente. La celebración comunitaria es la que se hace cuando la gente se bautiza y nosotros todos juntos nos alegramos. Dice la palabra que cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y es por eso que cuando una persona da ese paso de obediencia, hay fiesta en la iglesia. Amén. Todos los hermanos se gozan como gloria a Dios. Le arrancamos uno al diablo, pero hermanos, hay unos que también agarrados del diablo ellos. Y es difícil, ay, no es el diablo, no el que los tiene ellos, tienen al diablo, que Jehová los reprenda. Pero bueno, vamos a seguir a lo que es otros puntos de lo que es el bautismo. Estos sí son muchos versículos, ¿ok? Vamos a Mateo
28, 19 y 20, que es el versículo que ya miramos, pero ahora sí vamos a hablar sobre la salvación y el bautismo. Y nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el hacer discípulos, el bautizar almas, es un mandato que todos como cristianos tenemos. Tenemos que predicar el evangelio y tenemos que hablarle a nuestros familiares, amigos, vecinos del bautismo. Porque no, si no, los vamos a dejar a medio camino, como el hombre que había ido a adorar, pero no se había bautizado. Es necesario que se bautice porque, oigan, ¿quién le mandó el recado a que se bautizara? Fue el Espíritu Santo de Dios que le dijo a Felipe que se le acercara, porque Dios quería salvar a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre buscaba de Dios, iba y adoraba, pero no había salvación en él. Si miramos la vida del otro, que con todo y su familia, Cornelio y su familia fue salvado, fue bautizado. Si miramos, él hacía todas las cosas bien, pero Dios lo miró y le mandó este mismo mensaje que ustedes están escuchando hoy: bautícense, bautícense. Qué bueno que busquen a Dios, qué bueno que hayan gente adoradora, qué bueno que ustedes hagan lo bueno, pero ahora se tienen que bautizar. Porque es Dios, es un requisito que Dios nos tiene a nosotros, los que estamos aquí escuchando este mensaje, y los que lo van a escuchar quizás después, ¿verdad? Que se tienen que bautizar. No se queden a medio camino. Es como tener un pie adentro y un pie afuera. Ya decídete qué es lo que quieres. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí nos habla que Dios no nos escogió a nosotros porque somos muy buenos, porque somos, no, es que yo me voy a echarle con todo y zapatos. No. Dios no te llamó por eso. Él te llamó con un llamamiento santo porque te ama. 2 Timothy 1:9. Okay. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo. Oigan, Dios tiene un propósito para ti. No es que estás aquí por casualidad, o es porque me trajo mi tía, mi prima, mi abuelito, o el hermano, es que hay mucho insiste, pues voy a ir. Tú hubieras no podido venir, pero fue Dios quien te trajo. Entonces, agradécele a Dios por la vida de la persona que te trajo, porque te puede salvar de la condenación eterna, del infierno eterno. Vamos a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Porque como decía el hermano, yo siempre les digo esto: para morir basta haber nacido. ¿Quieres calificar para morirte? ¿O quieres saber si te vas a morir? Te vas a morir. Y yo me voy a morir. Porque basta haber nacido para saber que moriremos. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo quiero que todos pongamos atención en esto. Dice: cree en el Señor Jesucristo. No dice: quiero que tú sepas del Señor Jesucristo. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, tú te vuelves discípulo, tú te vuelves hijo de Dios. Los cambios comienzan a verse y la gente dice: bueno, ¿y a ti te está yendo mal y te andas riendo? ¿Por qué tienes paz? Sí, mira que te está pasando esto, que tienes esto, que no sé qué, que mira que esto. Pero yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levanta y me va a dar la victoria. Aleluya. Confío en Dios. Entonces, cuando confías en Dios, dice la palabra, ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, Él será salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesús, los demás van a venir por añadidura. Amén. No es que los voy a traer de la greña, no. Ellos van a venir por añadidura, van a querer tu paz, van a querer tu salud, van a querer tu alegría, van a querer ese gozo. Sí, ¿por qué? Yo miro al hermano y siempre se anda riendo y yo digo: está bien happy. ¿Y es por qué? Porque es el gozo de Dios. Amén, es el aleluya. gozo de Dios. Dice la palabra en el libro de Hechos 4:12. Hechos 4:12.
Y esto es bien importante porque en esta palabra nosotros podemos darnos cuenta que no fue María, no fue San Judas, no fue la Candelaria, no fue nadie, fue Cristo. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solamente está en Jesús. El que murió por nosotros. ¿Han mirado la Pasión de Cristo, no? ¿No han mirado esa película? De cuando Cristo murió en la cruz. Sí. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. Entonces, solamente en Él hay salvación. Amén. Porque quien murió por nosotros en la cruz fue Cristo. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, Dios no los dice. Y nosotros todos salimos de la religión católica. Y si ustedes no creen que eso está en la palabra, vayan a Éxodo 20. Y es el primer mandamiento. El primer mandamiento. Imagínense, y no nos los dicen. Y comenzamos a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios y queremos que nos vaya bien. Es el primer mandamiento. Y nos dice en Éxodo 20, del 1 en adelante. Y ustedes, si pueden ver, ahí está el encabezado, los 10 mandamientos. Y dice, le habló, Éxodo 21. 21. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo pueden buscar en cualquier otra Biblia, no solamente en la que dice, no, es que esa es la Biblia cristiana. No, ustedes búsquenla en cualquier otra Biblia y van a encontrar lo mismo. Porque cuando yo me convertí al cristianismo, yo era católica y yo iba a la iglesia católica. Pero había una señora que decía que estaba loca. Y ella me metió la palabra en mi corazón. Yo le danzaba a la Virgen, a la cruz. Yo era la Virgen María en los viacrucis. Me cargaban sin zapatos, me ponían esa de las estrellitas, la corona de oro, y yo era la Virgen ahí. Y cargaban unas rosas bien espinudas, abrazando. Ay, Dios mío, qué cosa andaba haciendo yo. Pero bueno, lo hacía porque supuestamente yo quería hacer las cosas para Dios. De alguna o de otra manera yo quería agradar a Dios. En mi ignorancia lo hacía. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez fueron a la Basílica de Guadalupe, donde la gente se arrastra, llega a donde está el santo con todo esto bien pelado. Bueno, mi mamá hizo eso. Entonces, yo sé de dónde Dios nos sacó. Y todos, la mayoría, salimos de allí. Dice la palabra, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra. ¿Y qué dice dónde? Ni en las aguas ni debajo de la tierra. ¿Y qué dice el 5? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para Dios es abominable que nosotros adoremos imágenes. Si ustedes tienen una pulsera, una medalla, algo que tenga una imagen, es una maldición. Es una maldición. Y si es de oro, véndela. Pero no regales la maldición. Véndela o mándala a fundir. Pero para mí es o que la tires a la basura o que la vendas y compres otra cosa. Pero no guardes maldición, porque hay mucha gente que dice, yo ya no uso nada que tenga imágenes, yo no tengo ídolos, Dios es mi Dios, porque dice la palabra que no nos haremos imagen, ni semejanza, no es que este es Jesucristo, no, que esta es la Virgencita, yo no la voy a tirar. Ahí dice, ¿quién la vio? Si dice, no te harás imagen ni semejanza, no te harás imagen ni semejanza. Y ustedes saben que la Iglesia Católica dijo que la Virgen es un mito, lo admitió. Y nosotros todavía, aunque ellos lo admitieron y está en el website del Vaticano, seguimos adorando. Estamos mal y sobre todo porque la palabra del Señor nos los dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y las honrarás. Y yo siempre les explico esto porque
Cuando nosotros oramos, bueno, rezábamos, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Y quién se sabe la Ave María? ¿Cómo comienza? Dios te salve, María. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Dios te salve, María. Le estás pidiendo a Dios que salve a María y después, en tu ignorancia, A María. María, sálvame a mí. Pero le estás diciendo a Dios que salve a María. Estamos mal. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Entonces, dice la palabra que ningún otro, nadie te puede salvar, solamente Jesús. Amén. Y aquí en la Aleluya. palabra de Dios dice que no te harás otro Dios, solo tienes uno. Uno. Ni Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque mucha gente que le piden a Jesucristo, no, le pides a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Jesucristo fue enviado por Dios a la tierra, fue el Hijo de Dios. Y dice que era mismo Dios caminando en la tierra, pero Él dijo, a nadie le llames Padre vuestro, porque hay uno, Dios. Amén. Vamos a el libro de Romanos. Bueno, ese ya lo abrimos, ¿verdad? Pero si lo quieren volver a recargar, fue con el que abrimos el servicio. Romanos 10, 9 y 10. Vamos a Marcos 16, 16. Este versículo siempre se los digo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es por eso que hay mucha gente que está bautizada, pero no es salvada. Y puede decir, ¿cómo usted sabe que no son salvados? 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el requisito para tu salvación es que cuando tú te bautices, tú realmente creas que Jesús es quien murió por ti en la cruz del Calvario para redención y perdón de tus pecados. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado, por eso es bien importante esta predicación, porque es la salvación eterna. Es nuestra salvación eterna. Nadie te puede salvar. La decisión de bautizarte, de seguir al Señor es tuya. Amén. Y tampoco es a la fuerza. Yo tengo que decir la palabra, que explicar la palabra, pero ustedes, si se quieren ir al cielo o al infierno, es su decisión. Si Dios te dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, pero escoge la vida, es como te doy un tip, escoge la vida, y nosotros andamos en muerte, en pecado, porque el pecado produce muerte. Entonces, vamos a la palabra en el libro de Hechos 8:36. Y este es el último, no se preocupen, dirán, bueno, ¿qué le pasó a la pastora hoy? Es palabra de Dios. Hechos 8:36 al 40. Hechos 8:36 al 40. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enemigo, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió Jesús, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el hijo, y se bautizó. Entonces, ¿por qué le recalco esto? Porque no es mucho requisito. El requisito es que creas. ¿Crees? Te puedes bautizar. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes se quieren bautizar? ¿Ah? Gloria. ¡Aleluya! Pues yo antes. Gloria. Hace como un año. Y hice lo que dijo primero. La confesión. Ajá, pero nada más. Es que tiene que hacer el otro paso y bautizarse. Como luego no sabía, pues no me explicaron. Ajá, sí. Eso pasa mucho y eso yo lo sentía en mi corazón como tienes que explicarlo, porque por eso yo les digo, son un montón de versículos, pero está en la Biblia y lo tenemos que hacer, porque si no nos quedamos a medio camino y no hay salvación, porque ya Dios nos está mirando que somos buenas personas, que vamos y adoramos, pero ahora tenemos que salvarnos, tomar ya la decisión que Jesús nos puso el ejemplo, bautizándonos ya ahora de grande, de llegar a decir de viejo, para que se ofenden y se arrepienten, ay Dios mío,
Vamos a poner sobre nuestros pies y si alguien necesita oración, vamos a orar. Y si no, pues nos vamos para